Yasua irradiaba toda su fuerza de piedad y de amor sobre aquellos hombres. Negocio hecho, insistió Fakí. Os doy por el 2000 sestercios, repartíos como gustéis. La mujer, los verdugos, el joven mismo lo miraron con asombro. 2000 sestercios, suma que jamás tuvimos ninguno de nosotros. En serio, dijo Fakí, y aquí está. Y sacando de su bolso las monedas con el busto del César, las hizo brillar ante sus ojos. La codicia brilló más aún en los rostros envilecidos de aquel grupo de hombres. Tomadlo, dijo el jefe, acercando al desventurado joven a Fakí. Suerte has tenido, amigo, que te libraste de las piedras. La mujer se arrojó a los pies de Fakí, diciéndole: Amo de mi hijo, yo también soy tu esclava para toda la vida, aunque no des por mí un denario. Solo te pido que me dejes seguirle. Las mujeres del carro lloraban mientras decían: sí, sí, ella también. Consumado el negocio, Yasua tomó de la mano a la madre y al hijo, y les condujo al carro. Cuando los ejecutores echaron a andar hacia la ciudad, Judá dijo que no convenía dejarles en aquel lugar, sino conducirles a otra parte donde no fueran conocidos. Les dejarían en otras de las jornadas que hicieran. Todos subieron al carro y el infeliz ajusticiado sufrió una horrible crisis nerviosa por la intensa emoción que le produjo el hecho de verse tan inesperadamente salvado. No eres mi esclavo, le dijo Fakí, y esto lo hemos hecho tan solo para salvarte la vida. Buena mujer, este arcángel de luz que viaja con nosotros, te devuelve la vida de tu hijo. Y Fakí señaló a Yasua, el cual no oía nada de lo que decían, absorto. 904. Completamente en calmar al excitado joven que se estremecía en dolorosas convulsiones. Se había tendido sobre la colchoneta, y el de rodillas a su lado, le oprimía suavemente la frente y el pecho. La madre corrió hacia él y recostada en los tapices colocaba su cabeza junto a la de su hijo mientras continuaba sollozando. Miriam, Noemí y Tirsa se acercaron también, más atraídas por la actitud de Yasua que por el enfermo mismo. Inclinado sobre el enfermo que se iba calmando poco a poco, dejaba correr lágrimas silenciosas que caían sobre la enmarañada cabellera del enfermo. Y las mujeres pensaban: ¿por qué llora Yasua? Noemí llamó a Judá por un ventanillo del carro. Nuestro Mesías llora sobre el enfermo. ¿Acaso sabe que va a morir?, le dijo a media voz. No, madre. Le contestó: nuestro Mesías le salvará, y si llora, es lastimado en su alma por la maldad de los hombres, que son fieras para sus semejantes. Y Yosef, por su parte, decía a Fakí en una parte fuera del carro: oh, este hijo mío. Viajando con él ya se sabe. Tenemos que recoger cuánto dolor encontramos al paso. El ser padre de un arcángel de Dios trae situaciones muy extraordinarias, contestó el africano. Eres un patriarca de la vieja estirpe ya desaparecida de la tierra, y Amanay en premio ha elegido tu casa para templo de su luz hecha hombre, ¿y tú te quejas? No me quejo, niño, no me quejo, sino que el Señor puso al lado de este guijarro una estrella tan resplandeciente, respondió Yosef, con los ojos cristalizados por las lágrimas que contenía a duras penas. La crisis del joven había pasado y el viaje se continuó hasta Arquelais, donde llegaron al atardecer. Estaban pues en Samaria y las serranías derivadas del gran monte Ebal hacían el camino cada vez más áspero y tortuoso, por lo cual no creyeron prudente seguir el viaje, con la noche ya tan próxima y llevando mujeres con ellos. Yasua y sus dos amigos pensaron utilizar esas breves horas para instalarlas debidamente en el Can de la ciudad, que reconstruida por Herodes sobre las antiguas villas de Silo y Yanat, la bautizó con el nombre derivado del de su hijo mayor Arquelao. El Can era un inmenso cercado de piedra, con una buena edificación pintada de blanco, todo lo cual había sido una gran plantación de viñas, cerezos y granadas, sobre la cual existía una vieja tradición. Se decía que este huerto fue propiedad de los hijos de aquel gran sacerdote Elí, protector del profeta Samuel, que murió de un accidente ocasionado por las 905 corrupciones y escándalos de sus hijos que traían sublevados al pueblo. Para los buenos hijos de Israel, era aquel un lugar maldito, pues fue el sitio de las delictuosas orgías de los hijos de Elí, con mujeres libertinas traídas desde Sidón y Antioquía, maestras en las corrupciones a que se consagraban como sacerdotisas del vicio bajo el amparo de sus dioses. Herodes, ajeno a todos estos escrúpulos, tomó posesión del hermoso huerto lleno de fuentes, flores y frutos, y lo unió a la muralla de la ciudad para que sirviera como can a los viajeros que recorrían aquellas hermosas tierras de las márgenes del Jordán. Y Yosef, conocedor de estas antiguas tradiciones, amenizó la velada, refiriéndolas a sus compañeros de viaje, no sin que Miriam, Noemí y
Tirsa, y sobre todo la supersticiosa Amra, se alarmasen temiendo ver los fantasmas de los hijos de Elí asesinados en aquel lugar de sus orgías, y por los mismos que les acompañaban en ellas. Judá, que en sus largas andanzas de proscrito, conocía al guardián, cuya voluntad había comprado con sus dones, se sirvió de él para orientarse sobre el pensar y sentir de los arquelenses. Hay disturbios a diario en la ciudad, le dijo el buen hombre, y en la pasada semana un grupo de muchachotes armados de picos, azadones y palas, se enfrentaron con el recaudador de los impuestos que los redobló de su propia cosecha, para desviar el curso del arroyo que atraviesa al margen de la ciudad, y llevarlo hacia donde él tiene sus viñedos y naranjos. Estamos a punto de perder la vida a manos de los sublevados, y se espera de un momento a otro una guarnición de Cesarea, que quedará permanente en la torre para sofocar cualquier levantamiento. ¿Y tú, qué dices a esto?, preguntó de nuevo Judá. Digo lo que dice todo buen israelita, sea samaritano, judío o galileo, que la vida se hace ya insoportable con la creación de nuevos impuestos cada día, para engordar a los agentes del César y a los cortesanos del rey. Estamos empeñados en una campaña silenciosa de liberación del país, continuó Judá, y es necesario unirnos, judíos, samaritanos y galileos, para echar abajo la dominación extranjera que explota nuestra desunión, y mediante ella, se ha hecho dueña de nuestra nación. Por él. Momento es cuestión pacífica y sin ruido, secreto profundo. ¿Quieres ayudarme? Amo, si no me dices en qué consistirá mi ayuda, no os puedo prometer nada, contestó el hombre. En tomarme nómina de todos los descontentos del estado actual de cosas y darme la oportunidad de hablarles personalmente, contestó Judá. 906. De acuerdo, dijo el guardián, cuidadme la puerta por si llegan otros viajeros, que antes que el sol se ponga os traeré algunas decenas. Y lo cumplió. Judá le dio un bolsillo con monedas en pago de su buen servicio y como estimulante para continuar prestándolos a la buena causa. De esto ya deducirá el lector, que esa noche quedó establecida la Santa Alianza en tierras samaritanas con 120 hombres jóvenes que serían los encargados de buscar adherentes. Las vetustas ruinas del santuario de Silo utilizado por los terapeutas como refugio de enfermos menesterosos sería el punto indicado para avisos urgentes, pero el lugar de reunión de la muchedumbre sería en una caverna inmensa que en la opuesta ribera del Jordán se abría en el monte Galaad, a la altura de la antigua aldea Adam, donde existía desde remotos tiempos un puente que aún podía utilizarse a pesar del abandono en que se encontraba. La circunstancia de haber sido dicha caverna refugio de leprosos, antes de ser recogidos en las ruinas de Silo, le daba completa seguridad. Por la misma razón fue olvidado el puente utilizado por los leprosos para bajar hasta el río. El terror que había para la horrible enfermedad, tornaba inexpugnable un sitio, antes frecuentado por los atacados de lepra. Mientras los familiares dormían tranquilamente en el Can y Asua, Judá y Faquí se dirigieron a las ruinas de Silo donde les esperaban unas 3 decenas de hombres según les había dicho el guardián. Pero la noticia había corrido en Arquela y se encontraron alarmados a los 2 terapeutas que cuidaban los refugiados de las ruinas, que apenas entrada la noche se vieron invadidas de hombres armados de puñales, de hachas, de varas de encina con punzón de hierro en la punta, etcétera, etcétera. Habían entendido que sería un levantamiento armado, y solo Yasua con su incomparable dulzura y genio de la persuasión, pudo llevarles al convencimiento de que por entonces solo se trataba de unirse toda la nación hebrea para prepararse a conseguir la libertad, la paz y la justicia. Mirad, les decía, somos 3, y los 3 de regiones diferentes y de muy diversas posiciones. Aquí tenéis a Judá que es de Jerusalén, a Faquí venido de Cirene, y yo que soy nazareno. Vosotros sois samaritanos, convencidos de que los judíos os rechazan por completo. Judá representa en este instante a Judea, y él los llama hermanos para formar en las filas de la Santa Alianza. Faquí representa a los países del África Norte, y os llama también hermanos para buscar unidos la paz y la justicia. Allí se tomó nota de los nombres de los nuevos adherentes y de sus capacidades y aptitudes, a los fines de designar los que habían de encargarse de las funciones directivas. De la misma concurrencia brotó un nombre, Efraín. 907. Era un joven de 28 años, de aspecto bondadoso e inteligente a la vez. Nuestro bardo, que sea el quien nos transmita las instrucciones precisas. Efraín. Efraín. Las miradas de todos indicaron quién era el dueño de aquel nombre. Su padre operario de la piedra le había dado el oficio de grabador y escultor. Hacía sentidos versos, y por eso era invitado habitual a todas las fiestas en fechas familiares, y muy querido en aquella comarca. Que sea pues él, vuestro hermano mayor, dijo el joven maestro, ya que así lo queréis.
y por su intermedio os haremos llegar los avisos que creamos oportunos, y en casos urgentes en que dudéis para tomar una resolución, consultad aquí mismo con los terapeutas que ellos conocen. Viene el espíritu que inspira a nuestra Santa Alianza, de unificación, de fraternidad y de justicia. Efraín, el bardo samaritano, no quiso ser solo en la dirección de aquella agrupación y fue necesario darle 6 compañeros, que la concurrencia misma fue señalando como aptos para formar un consejo directivo. Y Asua tuvo una parte con Judá y Faquí. Escuchémosle, amigos míos, dijo el maestro, nunca os dije que yo tengo un tesoro que me pertenece a medias. Guardo tantos talentos de oro como años tengo, son 21. Melchor, Gaspar y Baltasar, los sabios de la estrella, como les llama mi madre, han tenido la perseverancia de enviar a mis padres año tras año un talento destinado a mis necesidades. Mis padres jamás tocaron esa suma que está guardada en el mismo cofrecito en que ellos dejaron la primera donación el año de mi nacimiento. Pienso que es llegado el momento de que ese dinero sea empleado en la salvación de Israel, obra encomendada a nuestra Santa Alianza. A ella pues, hago donación de ese capital, y seréis vosotros sus administradores. Es necesario dejar a estos buenos samaritanos una pequeña suma, para lo que puedan necesitar. Todos viven de su trabajo y acaso sostienen cargas de sus propios familiares. Creo pues que estoy en lo justo. Vosotros diréis. Una designación honrosa es para nosotros, dijo Judá, que nos ha convertido en alma de este movimiento libertador de pueblos oprimidos. El príncipe Jesuá ya me habló de formar una caja común, para dotar a la Santa Alianza de los medios necesarios de subvenir a los gastos que los trabajos a realizar ocasionen. Y Asua acude el primero a formar esta caja, yo añado una suma igual a la puesta por él. Y yo, dijo Faquí, pongo a disposición de la Santa Alianza la misma cantidad por mi padre y por mí. 908. 3 veces la edad actual de Iasua. Qué admirable acuerdo este celebrado por los 3. Creo, añadió Judá, que no debemos excluir de este acuerdo a los 4 doctores, que según tengo entendido, han sido hasta hoy los primeros colaboradores de Iasua. Faquí y yo somos recién llegados, puede decirse. ¿Aludes a José de Arimatea, Nicodemus, Nicolás de Damasco y Gamaliel? Preguntó Iasua. Justamente. Creo que ellos deben formar el Consejo Central de la Santa Alianza. Contigo y Faquí como miembros de ese consejo, observó Iasua. Y contigo como corazón de él, observaron a la vez ambos jóvenes. Bien, dijo el maestro. En 7 épocas se completó la creación de nuestro sistema planetario, y 7 días impuso Moisés para todas las correcciones y purificaciones indicadas o necesarias, a circunstancias especiales de salud física o moral. Seamos pues, 7 hermanos iguales en derechos y deberes, los que llevemos sobre nuestros hombros todo el peso de la liberación de los oprimidos. A este Consejo Supremo le queda encargado el nombrar los consejos de cada región donde sea establecida la Santa Alianza, añadió Judá. Recogidos los nombres de los adherentes samaritanos, a quienes dieron las instrucciones oportunas para desenvolver una acción conjunta, tendiente a la unificación de todos con un solo pensar y sentir, tornaron al Can ya muy entrada la noche. A la madrugada siguiente salían para Septópolis, ciudad que recordará el lector, donde Iasua estuvo para la restauración del santuario esenio en las montañas vecinas y donde salvó al padre de Felipe, niño aún, y que años más tarde fue el fundador de la primera congregación cristiana en Samaria. En Septópolis, colocada en el límite de Samaria con Galilea, Iasua y sus padres se sintieron en tierra nativa. Siendo además dicha ciudad el punto central del comercio en aquellas regiones, por la conjunción de los distintos caminos de las caravanas del norte y de los puertos de mar, sería sumamente importante la formación de la Santa Alianza en ella. Como allí estaban casi de continuo los terapeutas peregrinos, al llegar al gran mercado se encontraron con uno de ellos que reconoció enseguida a Iasua, y les dio amplios informes referentes al estado de los ánimos, cuya exaltación no era tan intensa como en Judea, pero el descontento aleteaba por todas partes y se añoraban los días ya lejanos en que era la vida más tranquila y feliz en tierras de Palestina. El terapeuta les puso en contacto con 3 hermanos suyos, que tenían sus ganados a la entrada de la llanura de Esdrelón y que acudían casi 909 diariamente a la gran ciudad mercantil para la venta de sus productos. Fue pues, allí mucho más fácil que en otras partes el trabajo para Iasua y sus amigos. Desde que dejaron Septópolis, el príncipe Judá comenzó a vivir de dolorosos recuerdos. Luego de entrar en la llanura de Esdrelón se unen los caminos de Septópolis y de Sebaste. Por esta última ciudad habían conducido a Judá los soldados romanos 8 años antes, como un infeliz condenado a galeras por toda su vida.
Pronto llegaremos, decía él con íntima tristeza, al pozo de Nazaret, donde me diste de beber, Iasua, y donde yo vi tus ojos llenos de luz que no debían borrarse jamás de mi memoria. Con ellos se iluminaron muchas veces mis tinieblas de proscrito, y en sueños, tus ojos alguna vez me dijeron, espera y confía. Tu día no ha llegado aún. Tales dolorosas reminiscencias, referidas con lujo de detalles por Judá, mientras atravesaban la llanura de Esdrelón, hacían llorar a las mujeres, que creían ver al joven príncipe de Ur, cargado de cadenas a los 17 años, avanzando por aquel mismo camino, a pie, bajo el látigo de los soldados que exigían a sus prisioneros marchar al mismo paso de sus caballos. Debajo de estos árboles, indicó Judá, deteniendo un momento el carro, caí cuán largo era, con los pies sangrando y sin fuerzas para seguir. Los soldados querían dejarme, pero el centurión observó que Graco le había recomendado muy especialmente de mi persona, a quien no debía descuidar hasta dejarme amarrado a la galera del comandante de la flota, anclada en Tolemaida, y que pronto emprendería la campaña contra los piratas de las islas del Mediterráneo. Entonces me hicieron montar sobre un asno de carga y así llegué a Nazaret. Tu dolor pasado, díjole Iasua, es un capítulo de tu vida que por ese dolor se ha tornado fecunda para tus semejantes. Si tú no conocieras por experiencia propia el dolor de la esclavitud, del destierro, de la opresión y de todas las formas de injusticia en que incurren los hombres del poder, ¿tendrías acaso el mismo ardoroso entusiasmo que tienes en contra de todas las injusticias humanas? Severamente que no, contestó Judá. Dolor que no se ha sufrido en carne propia, no excita nuestra compasión lo bastante como para sacrificarnos por aquellos que sufren. Solo el alma tuya, Iasua, es capaz de identificarse con un dolor que nunca has padecido. Y esta es a mi juicio una de las pruebas más claras de que en ti está el esperado. Isaías lo dice bien claro, y sus palabras son el fiel retrato del hijo de Miriam, dijo Noemí que era muy versada en las escrituras sagradas. 910. ¿Qué dice, madre? Preguntó Judá, a la vez que conducía atento los caballos negros del carro. En el capítulo 32, dice, y será aquel varón como refugio contra el viento, como acogida contra el turbión, como arroyo de agua en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Cuando llegaron al pozo que estaba en las afueras de la ciudad, Judá bajó del carro, presa de una emoción indefinible. Volvía a vivir aquel día fatal. Y Asua bajó con él. Todo está igual, murmuraba el joven príncipe, ni aún faltamos tú y yo, para completar el cuadro que vive en mi retina como si hubiera ocurrido ayer. Madre. Tirsa. Llamó con la voz temblorosa. Hasta aquí corrió Iasua con el cántaro para darme de beber. Los soldados se quedaron mirándole sin atreverse a rechazarlo. Que la paz de Dios vaya contigo, me dijiste. Algo pasó entre tu alma y la mía porque una vez volví la cabeza, y tú con el cántaro entre tus brazos me seguías mirando. Tu piedad fue como una ola de agua santa, y lloré en silencio un largo rato, porque tu ternura había penetrado en mi corazón como un bálsamo. ¿No te acuerdas de esto, Iasua? Ahora sí, Judá, ahora sí lo recuerdo. Y esa noche y al día siguiente y muchos días más, pedí al Señor consuelo y esperanza para el bello jovencito de los pies llagados. Yo te di el lienzo de mi turbante para que vendaras tus pies. Es verdad. Lo recuerdo ahora. Cierto, y yo me senté sobre esta piedra para vendar mis pies. Tú y yo nos amamos en aquel día, y ya ves, lo que el amor une, unido queda para siempre ante la mirada de Dios. La madre y la hermana de Judá miraban esta escena desde un ventanillo del carro, y lloraban en silencio. Grande fue nuestra aflicción, Dios mío, decía la madre, grandes fueron nuestras penas, pero que ellas sean benditas y han servido para purificar nuestras almas, y hacernos capaces de tener piedad y misericordia con los que sufren. Judá, dijo Faquí de pronto, vuelve al carro y no remuevas más ese doloroso pasado. ¿No ves cómo sufre tu madre y Tirsa? Tienes razón, contestó Judá, y tomando una mano de Iasua la puso sobre su corazón. En este mismo lugar de nuestro encuentro, te juro, Iasua, que seré el más ardiente defensor de tu ideal de fraternidad y de misericordia, y sea cual sea tu camino y el final de ese camino, yo lo andaré contigo para toda mi vida. Iasua pensó en ese instante en la tremenda visión que tuvo en el gran santuario de Moab y le contestó. 911. Grande y valerosa es tu promesa hecha sin conocer cuál será el final de mi camino, Judá, amigo mío, tu hora de prueba ya pasó, y en adelante servirás al Señor en paz y alegría.
Y ambos subieron al carro para entrar en la apacible ciudad de Nazaret, donde causó gran sorpresa el ver a Yosef con su esposa bajar del suntuoso vehículo. Mas, al ver a Faquí con los dos criados que escoltaban el carro, comprendieron que el honrado artesano había hecho amistad con un príncipe extranjero que le habría encargado grandes trabajos. El egoísmo natural de las gentes humildes que sacan el pan del sudor de su frente les hizo alegrarse de la prosperidad de Yosef, pues pensaron que ellos no quedarían sin parte, ya que los talleres del viejo artesano de la madera daban pan y lumbre a muchos hogares de Nazaret. Mi casa es grande, decía Yosef a sus compañeros de viaje, pero seguramente no tiene las comodidades a que todos vosotros estáis acostumbrados. Mas, tal como es, os la ofrezco para hospedaros si os gusta nuestra compañía. Las que pasamos más de 7 años en un desnudo y oscuro calabozo, dijo Noemí, encontramos que vuestra casa es un palacio. Y yo, dijo Judá, en mis 3 años de remero en las galeras y como esclavo, creo que me he curado de regalías principescas. En cuanto a mí, añadió Faquí, estoy hecho a la vida de la tienda en el desierto, y vuestro hogar entre granados y viñas, entre rosales y naranjos, me será delicioso. Los familiares de Iasua estaban encantadísimos de las nuevas amistades que sus padres habían hecho en Jerusalén. El tío Jaime, Yosuelín y Ana, se multiplicaban para obsequiarles con lo mejor que tenían. Iasua, decía Faquí, en el cielo, en el aire, en las flores, en los huertos de tu hermosa Nazaret, estás retratado tú, en tu amorosa suavidad, en tu dulcedumbre inimitable. Eres un perfecto nazareno. Después de una semana de labor misionera en Nazaret, Judá y Faquí pasaron el Jordán a entrevistarse con los llamados amigos de la montaña, que entre las quebradas y valles inhabitados de los montes de Galaad, vecinos al desierto de Arabia, era donde se formaba el ejército para el rey de Israel. Créeme, Judá, decía Faquí, que estoy desanimado en este trabajo. ¿Por qué?, preguntaba casi escandalizado Judá. ¿No has comprendido que Iasua no aceptará jamás que se tomen las armas por él? ¿Crees tú que Iasua permitirá que se expongan a la muerte millones de hijos, padres, hermanos, esposos que son el sostén? 912. ¿Y apoyo de innumerables familias, para subirlo al trono de Israel? No lo sueñes, Judá. También yo un día tuve la audacia de decir en su presencia, 50.000 jinetes con lanzas pondremos los tuaregs a disposición del Salvador de Israel. Y Iasua me dirigió una mirada de compasión, tan impregnada de su propio dolor y decepción que yo le causaba, que desde aquel día he comprendido que si él llega a ser rey de su pueblo, no será por las armas levantadas con su aceptación. ¿Y entonces de qué modo será?, preguntó Judá, alarmado por la disconformidad de su amigo. No lo sé, Judá, no lo sé. ¿Acaso la divina ley tendrá algún oculto designio que aún no podemos ver los mortales?, observó el joven africano. Pronto llegaremos a Gadara, que está ya casi a la vista, y tu desacuerdo, Faquí, me pone en el caso de hacer un desairado papel con nuestro ejército ya en formación, dijo Judá, deteniendo la marcha de su caballo, bajo una corpulenta encina que daba sombra al camino. En Gadara están con nombres supuestos, 2 compañeros de galeras a los cuales salvé la vida cuando nuestro buque fue abordado por los piratas. Ambos son israelitas pero nacidos en Chipre. Mi protector Arrius el Dumbiro, héroe de aquella colosal y gloriosa batalla en el mar, al adoptarme como hijo suyo, me permitió tener conmigo a estos 2 compañeros, con los cuales hemos realizado en conjunto todos los aprendizajes militares a que mi protector me consagró, pensando hacer de mí un comandante experto de los navíos romanos. Todas las artes de la guerra fueron dominadas por nosotros, con el secreto designio de servir a la patria de nuestros padres, cuna santa de nuestra religión y de nuestra fe. Para realizar este secreto designio, me fue forzoso esperar a que el tiempo y los acontecimientos me dieran la oportunidad. En la pasada luna hizo 1 año de la muerte de mi segundo padre, y heme aquí heredero de su glorioso nombre y de su cuantiosa fortuna, pues para el mundo romano soy Quintus Arrius hijo. Mas en mi tierra natal soy Judá, hijo de Itamar, hasta que una absoluta reivindicación me permita presentarme como el continuador de la antigua casa de Ur. ¿Qué menos puedo hacer, amigo mío, en agradecimiento al Dios de mis padres, por la misericordia que tuvo conmigo y con los míos después que los malvados romanos nos hundieron en la más espantosa desgracia? ¿Qué menos puedo hacer que entregarme con cuanto tengo y cuanto soy, a la liberación de mi patria y de mi pueblo vejado y oprimido hasta la esclavitud? ¿He de cruzarme de brazos habiendo puesto Dios en mi camino a su ungido divino para salvar a Israel? Ponte en mi lugar, Faquí, y dime lo que harías tú en igualdad de circunstancias. 913. El joven príncipe de Cirene se desmontó en silencio, y dejando pastar a su caballo que sujetaba por la brida, se sentó sobre el césped. Judá hizo lo mismo. Óyeme, Judá,
Yo soy muy fácil al amor y he llegado a amar a Yasua más que a mí mismo, y he llegado también a amarte a ti como si fueras mi propio hermano. Este entrañable amor me ata a Yasua y a ti de tal manera, que estoy cierto de no desligarme jamás de esta dulce atadura. Yo pienso que este amor será el que inspire y alumbre todos los actos de mi vida. Tú me llevas en edad 3 años, pero observo que mis hábitos de reflexión y sobre todo el tener a mi lado la madurez pensadora de mí padre, el contacto frecuente con el maestro Filón y con la luminosa sabiduría del príncipe Melchor, me dan sobre ti la ventaja de penetrar en la psiquis de las personas de mi intimidad, con una facilidad que a mí mismo me maravilla. Yo estoy completamente convencido de que Yahshua es el Cristo anunciado por vuestros profetas y esperado por los sabios astrólogos de todas las escuelas de divina sabiduría. Antes de conocer y tratar en intimidad a Yahshua, yo también creía como tú, que el llamado libertador de Israel sería un héroe como nuestro Aníbal, con esa formidable fuerza de atracción, que con solo su mirada se hacía seguir de multitudes de hombres dispuestos a morir por la patria que él quería salvar. Me figuraba al Mesías anunciado como un Alejandro el Macedonio, conquistando al mundo por su extraordinario poder para implantar en él su ideal de engrandecimiento humano. Pero cuando conocí a Yahshua, y el príncipe Melchor y el maestro Filón me dijeron, ahí tienes al Salvador del mundo. Él es el Mesías anunciado por los profetas, yo empecé a estudiarlo, y saqué en limpio de mis prolijas observaciones, algo muy diferente de lo que yo había soñado y de lo que tú sueñas aún. Yahshua, más que un hombre, es un genio encarnado en el cual no tienen cabida ni los sentimientos, ni las pasiones, ni los deseos que a nosotros nos levantan fieras tempestades en lo profundo del corazón. En él solo vive como una llama eterna, el amor a su Dios y a sus semejantes en forma tan soberana y completa, que está absorbido por entero. En ese infinito sentimiento, en esa entrega absoluta a ese ideal supremo de su vida. Decimos que es un hombre porque vemos su cuerpo físico, tocamos sus manos, le vemos andar con sus pies, vemos que el aire agita sus cabellos y que el cierzo helado del invierno lo hace estremecerse y buscar el dulce calor de la hoguera. Le vemos partir el pan y comerlo, cortar una fruta y gustarla, tomar un vaso de vino y llevarlo a sus labios, dar a su madre un beso lleno de inmensa ternura, y Yahshua pues, es un hombre. 914. Pero su alma. Oh, el alma de Yahshua Judá, amigo mío. ¿Quién alcanza el vuelo del alma de Yahshua en la inmensidad de Dios? Podríamos en justicia pensar que tengan cabida en el alma de Yahshua, Hijo de Dios, esas grandes pasiones que empujan a los hombres a conquistar gloria y renombre, a escalar un trono, a vestirse de púrpura y de oro, a mantener con férrea mano las riendas del poder sobre mí. Millones de súbditos prosternados ante él, con toda esa floración efímera. ¿Qué llamamos lisonja de cortesanos? He conocido a Yahshua, y me he dicho y me diré siempre y en todos los momentos de mi vida. No es un Alejandro, no es un Aníbal, no es un Augusto César. Mucho más alto, infinitamente más alto que todos ellos, ni aún admite la comparación. Yahshua es más bien un genio tutelar de este mundo, un hado benéfico que pasa por la vida de un planeta como un astro fugaz, inundándolo de claridades nuevas, derramando flores exóticas de paz, de dicha, de ventura jamás soñadas por nosotros, míseros pajarillos prisioneros en la pesada jaula de hierro de nuestras ruindades y bajezas. ¿A un vaso de miel, le puedes pedir que se vuelva amargo? ¿A un blanco lirio del valle, le puedes insinuar que se cubra de espinas y haga sangrar los pies de los viajeros? ¿Puedes pensar que la suave y dulce claridad de la luna te queme las pupilas y te abrace con su resplandor? Oh, no, Judá, hermano mío, no soñemos en que Yahshua acepte jamás el sacrificar ni una sola vida para ser rey de Israel. Si llega a hacerlo, será por un oculto camino que abrirá el poder divino, y que no podemos aún comprender los humanos. Tú dirás si mis razonamientos te han convencido. Sí, Faki, me has convencido, pero confieso que esta convicción me ha desorientado por completo. ¿Qué hacemos con nuestro ejército en formación y en plenas tareas de adiestramiento militar? ¿Qué hacemos? ¿Qué diremos a los amigos con los cuales vamos a encontrarnos ahora mismo? Casi todos ellos han dejado padres y hermanos, y han podido dejarles tranquilos, debido a un adelanto de dinero que yo les hice para que el hambre no se adueñara de esos hogares sin sostén. ¿Comprendes, Faki, cómo es la situación mía ante ellos? La comprendo, Judá, y creo que todo podemos arreglarlo satisfacto. Realmente. El adiestramiento puede continuar a fin de que por temporadas regresen con sus familias, los futuros soldados de Israel.
Iaso adquiere la instrucción y elevación moral de todo el pueblo y a eso tiende la Santa Alianza. Que junto a esto vaya el adiestramiento militar para formar legiones de defensa en caso necesario, creo que es. 915. Añadir una fuerza a otra fuerza, y que el conjunto de ambas formará un pueblo razonador, fuerte y viril, capaz de imponerse y gobernarse a sí mismo. Creo que nuestro Mesías no estará en oposición a una fuerza que no tenga por fin la matanza y la guerra, sino la defensa justa y honrada de él. Que quiere el respeto para sus derechos de hombre. En tal sentido podemos hablar a tus amigos. También ellos amarán la propia vida y la de los suyos, y no desearán sacrificarlas locamente sin la certeza de obtener ventajas positivas para la causa que defienden. Tienes razón, Fakí, en todo tienes razón. Lo haremos tal como dices. Montaron de nuevo y entraron en la ciudad, capital de la Batanea, en uno de cuyos suburbios había un almacén de lana y pieles, cuyo dueño era un antiguo servidor del príncipe Itamar, que huyó a Gadara donde tenía parientes, cuando fue perseguida la servidumbre y operarios para arrancarles el secreto de los bienes de la familia. Era pues, un leal agente para Judá, en el cual el buen hombre veía como una resurrección de su antiguo patrón. En su almacén de lana y pieles era donde se dejaban cartas y mensajes para el ejército en formación. 3 días permanecieron allí los dos amigos, y comprobaron que los voluntarios habían aumentado enormemente y las grutas de las montañas de Galaad desde el río Jaboc hasta las aguas de Merón, estaban llenas de perseguidos que huían de Judea, la más azotada del país de Israel por la avaricia del poder romano, o del alto clero de Jerusalén, o de los agentes y cortesanos de Herodes Antipas. Qué intensos dramas podrían escribirse mojando la pluma en lágrimas de los infelices proscriptos que huían a los montes para salvar sus vidas o la honra de sus esposas e hijas, perdiendo la relativa tranquilidad en que habían vivido. La vida rústica, semisalvaje que casi todos se veían obligados a hacer. La deficiente alimentación, la falta de cuidados habituales, en fin, todo. Ese cúmulo de privaciones les trajo enfermedades infecciosas que aumentaban más y más el dolor de aquellas pobres gentes, abandonadas de los hombres y al parecer también de Dios. Ante ese cuadro angustioso, los dos amigos pensaron y lo dijeron: si Iaso hubiera venido con nosotros y viera estos cuadros, que magníficas obras hubiéramos presenciado para alabar a Dios. He ahí el ideal de nuestro Mesías, añadió Fakí. Oh, divino mago del amor y de la esperanza, Iaso de Nazaret. ¿Por qué no estás aquí? Para secar tantas lágrimas y hacer florecer de nuevo la esperanza en las almas que la perdieron. El joven africano se dejó caer sobre un montón de paja, desconsolado. 916. Por su impotencia para remediar tantos males. Acababan de apartar un joven de 18 años que estaba para arrojarse desde una cima a un precipicio, sumido en desesperación porque veía morir a su madre sin poderle prestar auxilio ninguno. Si Iaso estuviera aquí, exclamaba a su vez Judá, sentándose junto a su amigo y apoyando su frente entre sus manos. Ambos debieron pensar en él, con gran intensidad de amor y de fe en el poder divino que le reconocían. Pasaron unos momentos que a ellos les parecieron muy largos, porque escuchaban en el fondo de la gruta la fatigosa respiración de la madre moribunda y el desesperado sollozar del hijo junto a ella. Era casi el anochecer, y de pronto la caverna apareció llena de una tenue claridad dorada, como si fuera una última bruma de oro del sol poniente. Y con el asombro y estupor que es de suponer, vieron junto al lecho de paja de la enferma, una transparente imagen blanca y sutil que se inclinaba sobre ella, y que con sus manos apenas perceptibles parecía tejer y destejer invisibles hebras de luz y de sombras, hasta que la enferma entró en calma y los sollozos del hijo se durmieron en un silencio profundo. La figura astral se levantó de nuevo, y dirigiendo sus ojos que jaban suavísima luz a los dos amigos anonadados por lo que estaban viendo, les dijo en un tono de voz que ambos la sentían en lo profundo de sí mismos. Fakí. Judá, porque reconocéis el poder divino que en mí fue puesto por voluntad de Dios, tenéis salvada a la madre y al hijo. Así es como debéis comprender al Mesías Salvador del mundo, venciendo al dolor y a la muerte, no atrayendo muerte y dolor para sus semejantes. Ambos se precipitaron sobre la imagen intangible gritando: Iasua. Iasua, Hijo de Dios. La visión se había esfumado en la penumbra de la gruta sobre la cual caían las primeras sombras de la noche. Judá y Fakí se encontraron solos en medio de la caverna y abrazándose con inmenso amor como dos niños atolondrados por la grandeza divina de aquel momento. Ambos se desataron en una explosión de sollozos que no pudieron contener. Tanta era su emoción. La enferma y su hijo dormían en una apacible quietud. ¿No es esto un milagro,
Faki? Preguntó Judá cuando volvió a ser dueño de sí mismo. Así llamamos nosotros a una manifestación como esta, contestó el africano, pero el príncipe Melchor dice que es solo el uso de los poderes que una gran alma como la de Yasua ha conquistado por su elevada evolución para utilizar las fuerzas existentes en la naturaleza. 917. Yasua es el Hijo de Dios, es el Mesías anunciado por los profetas, decía a su vez Judá que no salía aún de su asombro. ¿Comprendiste sus palabras? Volvió a preguntar Faki. Todavía la siento vibrar aquí dentro, contestó Judá apretándose el pecho. Cuando salieron de la caverna vieron que varias hogueras se encendían a la puerta de las grutas y que dos hombres, al parecer recién llegados, descargaban 2 camellos y 6 asnos. Se acercaron a ellos para interrogarlos. Venimos de parte de los amigos de Rapana que estuvieron no hace mucho tiempo en Jerusalén. Traemos carneros salados, harina y legumbres para los refugiados de las grutas, dijo uno de ellos, señalando los grandes sacos de cuero que acababan de descargar. A la medianoche, añadió el otro, llegará el cargamento de quesos, aceite y frutas secas que el Scheifelderin ha ordenado a sus gentes de Bosra para estas grutas. Judá y Faki se miraron y aquella mirada decía: nuestro mago del amor anda por aquí como una bendición divina, suavizando todas las amarguras de los hombres. A poco se encontraron con la novedad que llenaba de júbilo a Ake. Yas gentes, que todos los enfermos que había con fiebres o erisipela, se habían curado casi repentinamente. Nos habéis traído la suerte, y un viento benéfico parece haber venido. Con vosotros, decían los enfermos restablecidos. Y ambos amigos explicaban que el Mesías Salvador de Israel había comenzado ya su obra de salvación, que consistía en remediar los padecimientos de todos los que creían en el poder divino residente en él. Les hicieron comprender y amar la Santa Alianza en sus vastos programas de cultivo mental, espiritual y moral, para preparar al pueblo a ser fuerte por la unificación de todos los que tenían una misma fe y un mismo ideal, único medio de verse libres de gobiernos extranjeros y despóticos que les coartaban en todos sus derechos de hombres libres. 3 semanas de descanso en la serena placidez de la casa de Yosef. En Nazaret, fortificó los espíritus y los cuerpos de los viajeros, hasta el punto de que Noemí y Tirsa, madre y hermana del príncipe Judá, decían a Miriam: en tu casa, madre feliz, está todo el cielo de Jehová. ¿Quién no es dichoso a tu lado? Y Miriam, llena del amor que hacia ella irradiaba su hijo, les contestaba: es que yo y los míos, queremos haceros olvidar vuestros años de calabozo, y que cada una de vuestras lágrimas sea hoy un día de felicidad. 918. Y la hermosa Galilea, toda ella en verdad un vergel de encantos, se les presentaba en aquella feliz primavera como si se asociara al amor de Miriam y Yasua para sus huéspedes, víctimas hasta hacía muy poco, de las crueldades inauditas de los ambiciosos que ejercían ilegalmente el poder. Allí se manifestó claramente como un poema idílico de pastores el amor de Tirsa y Faki, el príncipe de Cirene, y Yasua comprendiéndolo les decía: vuestro amor será la savia que hará fructificar la buena semilla en los valles del Nilo, en el viejo peñón de corta agua, donde aún ondea como un pabellón, el velo violeta de la matriarca Solania, y hasta las arenas del Sáhara donde la reina Selene, loto blanco de la raza Tuareg. Será vuestra columna firme en un futuro cercano. Santo y puro amor fue el de Tirsa, princesa judía con el Ben Faki de Cirene, que se abrió como una rosa blanca acariciada por Yasua, hijo de Dios, cuando empezaba de lleno su misión de conducir a los hombres por el eterno camino del amor. Fue el rosal madre, de una familia de ilustres apóstoles del cristianismo de los primeros siglos de nuestra era. Ignacio de Seleuco, apóstol de Cristo en Antioquía, Apolonia de Alejandría, madre espiritual de los misioneros cristianos del siglo II, que murió en la hoguera anciana ya, acusada de magia y hechicería por las admirables curaciones que realizaba a menudo en nombre de Cristo, Nemesio y Ptolomeo de Alejandría, misioneros y mártires cristianos del siglo II, Anmón y Sabine, primos entre sí y abuelos de Mónica de Tagaste, la virtuosa madre de Agustín de Hipona, autores todos ellos de un heroico apostolado cristiano en el África Norte, son flores de aquel rosal de amor bendecido por el Hijo de Dios, en el Ben Faki, príncipe de Cirene de la raza Tuareg y de Tirsa de Ur, princesa judía, que en tierna intimidad se acercaron a Yasua en los años de su primera juventud. Vuestro amor será la savia que hará fructificar la buena semilla en los valles del Nilo, en el viejo peñón de corta agua, Cartago, y hasta las arenas del Sáhara, les había profetizado el Mesías, y el tiempo comprobó el cumplimiento de sus palabras. Esta breve digresión de nuestro relato, solo tiene por objeto poner de
Manifiesto la gran clarividencia del Divino Maestro y su penetración en el mundo misterioso y complejo de las almas, en el correr de sus ignorados e inciertos caminos. 3 semanas habían transcurrido entre una paz y dicha inalterable, embellecida aún más por idilios de tórtolos que se amaban ante la mirada del Dios Amor, cuyo más puro reflejo se encontraba en medio. 919. De los hombres. Marcos, llamado el estudiante, y que años más tarde sería uno de los fieles y grandes cronistas del Cristo, autor de uno de los 4 evangelios llamados canónicos, estuvo en la casa de Yosef en aquellos días. Amaba entrañablemente a Yasua, y amaba también a Ana, con la cual proyectaba casarse en breve, como en efecto lo hizo en el siguiente invierno, poco antes de la muerte del anciano Yosef y de Yosuelín, acontecimientos que ocurrieron cuando Yasua tenía ya 22 años. La dicha suprema emanada del amor recíproco y de la mutua comprensión, hizo deliciosa para todos aquella breve temporada de 3 semanas pasadas en Nazaret, en la casa solariega de Yosef el honrado y respetable artesano, a quien todos daban el calificativo de el justo. Y él, lleno de bien merecida satisfacción, repetía a cada instante con su serena calma de patriarca: es hermosa la vida cuando acertamos a vivirla conforme a la ley divina. Diríase que esta ley quiso llenar de dicha el vaso de Yosef en los días postreros de su vida sobre la tierra. Una antiquísima tradición cristiana lo ha hecho protector y genio tutelar de los que se hallan próximos a la muerte, y a fe que es bien acertada, pues la dulce placidez y dicha de los últimos días de Yosef son como el coronamiento puesto sobre una vida que tuvo grandes dolores en distintas épocas, que hasta sufrió la persecución de muerte con que le amenazó Herodes, pero cuyo final fue como una salmodia de amor y de paz, en medio de la cual el noble anciano se durmió en un sueño dulcísimo del que despertó en la inmortalidad. 920. 54. Hacia Tolemaida. Llegado el día para emprender el viaje al norte, decidieron entre todos tomar el camino de las caravanas, que pasando por Nazaret llevaba directamente a Tolemaida, importante puerto de mar en aquella época, y que estaba a una milla escasa al norte del que hoy se conoce por el puerto de Acre. En Tolemaida tomarían un barco de los muchos que hacían el recorrido desde Alejandría y Rafia en Egipto, hasta Antioquía, la fastuosa Roma oriental como la calificaban en aquel tiempo. Yasua hubiese deseado visitar nuevamente Ribla, de la cual conservaba tan grandes recuerdos y donde residía aquella incomparable Nebai, cuyo espíritu comprendía también el suyo. Pero hubiera sido demasiado fatigoso el viaje para la familia de Judá, por lo cual había enviado epístola a su dulce amiga de la adolescencia, de que al regreso de Antioquía se detendría en Ribla, donde establecerían la Santa Alianza de la Libertad de Israel. En Tolemaida, el más importante puerto de mar de Galilea, tenía Yosef buenas y antiguas amistades por razón de su trabajo mismo, pues el maderamen de algunos de sus mejores palacios había salido de su taller nazareno. Allí residía el padre de Tomás, que años más tarde fue uno de los 12 apóstoles. Tenía allí un gran negocio de sedas, joyas y objetos artísticos en general, pues era representante de los grandes comercios de Persia y de la India. Tomás, que había conocido a Yasua cuando muy niño huía hacia el monte Hermón llevado por sus padres, tuvo la gran satisfacción de encontrarle nuevamente, ya joven entrado en los 22 años. La madre de Tomás y sus hijos eran afiliados a la fraternidad de Senia, mientras que el padre no había aún ingresado en ella formalmente, por más que tenía simpatía por las obras benéficas que silenciosamente realizaba. Con un gran concepto sobre la honradez y justicia del artesano de Nazaret, con el cual tenía negocios desde muchos años atrás, tuvo a mucha honra hospedar a su hijo Yasua y servirle en cuanto necesitaron. Allí debían esperar la llegada de un barco que vendría del sur 3 días después. Judá, acompañado de Faquí y de Yasua, visitó el mismo muelle, donde 8 años antes lo habían amarrado al banco de una galera romana, como esclavo remero para toda la vida. 921. Ya ves, Judá, decía Yasua, como los hombres proponen y Dios amor dispone sobre sus hijos que le buscan y que le aman. ¿Quién podría pensar que tú, un jovencito delicado de 17 años, amarrado a una galera que iba a combatir con los barcos piratas que habían destrozado tantas flotas romanas, saldrías ileso y serías libre antes de 3 años de caer prisionero? Y más todavía, que salvarías la vida al comandante de la flota cuando fue hundido su barco, el cual agradecido te adoptó como hijo dándote en herencia su fortuna y su nombre. En verdad, exclamaba Judá enternecido, el Dios de mis padres fue misericordioso conmigo, y nunca será bastante lo que yo haga en agradecimiento a su favor.
Y Asua, quisiera hacer aquí una obra igual que la que hizo mi padre adoptivo al darme la libertad y adoptarme como hijo. Hermosa y santa idea inspirada por tu gratitud al Señor, le contestó Iasua. Ya sé, ya adivino, dijo Fakí, ¿quieres libertar a algún esclavo y adoptarlo como, qué? Eres muy joven para padre de mozos con barba. Dejadme hacer, dijo, y seguido por sus amigos comenzó a recorrer todo el puerto. Iasua con su genio observador y analítico le miraba atentamente irradiando toda la fuerza de su amor redentor sobre aquel noble espíritu, en el cual florecían tan pródigamente las mejores intenciones. Entre aquel interminable laberinto de cables, velas, fardos de toda especie, encontraron un anciano musculoso y fuerte aún, que arrollaba un grueso cable amarrando a la escollera una enorme barcaza de carga. Buen hombre, le dijo Judá, ¿sabes si entre este bosque de velas y de mástiles hay algún barco con esclavos condenados por el gobierno romano? En todas las tripulaciones, la mitad por lo menos son esclavos, contestó, pero creo que tú buscas prisioneros del Estado. Las galeras del César que vigilan a los piratas andan por las islas Cícladas y no vendrán pronto según se cree. Si no te molestan las preguntas, es que tienes en galeras alguno que te interesa. Si en algo puedo servirte, amo. Justamente, respondió Judá, y si quisieras orientarme un tanto, te lo agradecería toda mi vida. Soy israelita y quiero demostrar mi gratitud al Dios de mis padres por un gran favor recibido. Quiero rescatar esclavos condenados a galera y no sé el camino a seguir. El viejo dejó caer el cable que arrollaba y palideció visiblemente. Más. Seguía en silencio como si desconfiara de descubrir un secreto. ¿No puedes ayudarme?, volvió a preguntarle Judá. Amo, yo como ves, soy un viejo marino que he gastado mi vida en 922. Lucha con el mar, y sigo siendo tan pobre y mísero como era, aun cuando no hice mal ni aun a las moscas. No quisiera que a la vejez me abriera un calabozo sus puertas, pero paréceme que tu cara es de hombre honrado y también los dos que te acompañan. No temas, buen hombre, le dijo Iasua con su inimitable dulzura, que aquí tratamos de hacer un bien a los que sufren y no de causar mal a nadie. Os creo porque paréceme que sois de buena sangre y que vuestra boca no miente, pero este no es un buen lugar para hablar. Si queréis seguirme, cerca de aquí está mi choza. Los tres le siguieron. En efecto, a unos 200 pasos hacia el sur y siempre a la costa del mar, dio vuelta alrededor de un enorme peñasco cubierto de terebintos y moreras salvajes, y abriendo una puertecita de troncos les dijo, entrad, esta es mi vivienda. Es santo el aire que aquí se respira, porque fue más de 4 veces el escondite de Judas el Gaulonita, uno de los primeros mártires por la libertad de Israel. ¿Eres israelita?, le preguntó Iasua. Sí, y desciendo de aquel gran José que un faraón hizo virrey de Egipto, pues pertenezco a la tribu de Manasés su hijo, y soy gaulonita como Judas, el hijo de mi hermana mayor. Honrosa parentela tienes y creo que le haces honor no obstante tu pobreza, volvió a decirle Iasua. Ahora si tienes a bien, dinos aquello que te manifestamos era el motivo de nuestras preguntas. A eso voy, amo, a eso voy. No me llames amo. Es que a pesar de mi noble origen, un día me hice esclavo por amor de una hija que es todo mi tesoro en este mundo, y que me ha dado unos nietecitos que son una gloria de Dios. Bien, bien, tu alma es noble como tu estirpe, volvió a decirle Iasua. Puesto que nos tenemos confianza mutua, seguime otros pasos más, dijo el viejo, y caminando hasta el fondo de la choza cuya mitad interior era gruta abierta en el peñón, apartó unos fardos de cañas y de varas de abedul, y todos vieron una puerta de hierro pequeña pero fortísima. Esto fue calabozo de la hija de Atolómino, rey de Sidón hace 300 años. Fue el drama de amor que terminó en el fondo de este peñasco. Cosas de los humanos. Esto lo decía el viejo andando por un pasillo iluminado desde la techumbre por una lucera abierta en ella. A decir verdad, este calabozo tenía su belleza, pues que no carecía de luz, dijo Judá observando el buen aspecto de aquel pasillo. 923. Es un calabozo principesco, dijo el viejo. El rey aquel parece que amaba a su hija, a la cual aseguró aquí de que fuera robada por un tal Abasidas, señor de Bagdad, que quería llevarla a su harem. Llegaron a otro escondrijo de piedras y musgos, detrás del cual se abrió otra puerta, la luz del sol y el aire de mar penetraron de lleno. Era aquella una hermosa gruta con abertura hacia el mar, pero cuyo pavimento estaba a bastante altura sobre el nivel de las aguas. Todavía subieron 10 escalones labrados en la piedra y desde allí el viejo gritó, «Aún dormís, pichones, mirad que os vienen visitas». Descorrió una especie de mampara de cuarzo reforzado con listones de cobre y apareció un recinto como un camarote de buque.
2 camitas como hamacas colgadas de la techumbre, y en ellas 2 mozos al parecer de unos 22 a 25 años tan parecidos el uno al otro que a primera vista se comprendía que eran hermanos. Debieron ser hermosos, pero tenían el rostro desfigurado por manchas negruzcas y sus párpados semicerrados casi no dejaban ver las pupilas. Aquí tenéis, les dijo, los 2 hijos únicos, mellizos, de Judas el Gaulonita, mi heroico sobrino, muerto por la libertad de Israel. El gobierno romano les condenó a galeras para toda su vida, pero Dios que burla las órdenes de los hombres les ha salvado, como ya lo veis. En un abordaje de los piratas incendiaron el barco en que ellos estaban atados al remo, y se les quemaron los ojos, y casi todo el rostro y la parte superior del cuerpo. Como ya les creyeron inútiles para el remo y que no vivirían muchos días, los tripulantes de la galera les tiraron en un bote desvencijado y los soltaron como cosa inútil al capricho del mar. Yo tuve la suerte de recogerles en mi barcaza de carga en uno de mis viajes a Ectipa, Tiro y Sidón. El abordaje había sido en la costa sudeste de la isla de Chipre, pero Dios mandó a las olas que me los trajesen y aquí les tenéis. La condena que tuvo por única razón el ser hijos de su padre, subsiste, y si les vieran sanos y salvos, les volverían a echar mano. Hace 4 años que les guardo aquí y 5 que estuvieron en galeras, completan los 26 años que ellos tienen de edad. Los pobrecillos nada pueden hacer con lo poco que ven, y solo se entretienen en pescar. Y hacerme cestas de caña y abedul para el acarreo de mercancías en mi barcaza. La historia está contada y los esclavos prisioneros del estado que buscáis están a la vista. Disponed como gustéis. Tío Manoa, gritó uno de los mozos incorporándose en su hamaca. ¿Vais a entregarnos a nuestros verdugos? No, hijos, no. Yo soy Manoa, llevo el nombre del padre de Sansón, y por el Dios de Israel que tengo la fuerza necesaria para defenderos de todos los césares del mundo. 924. Iasua y los 2 amigos ya estaban junto a las hamacas, pero ambos mozos habían saltado a tierra. No nos toméis por holgazanes que dormimos cuando ya el sol se ha levantado, dijo uno de ellos, pero esta noche la hemos pasado en vela porque la marea subía con tanta fuerza, que parecía tener la mala intención de penetrar en nuestra covacha y llevarse todo este amontonamiento de cañas pulidas y listas para las cestas que el tío necesita en esta misma semana. No paséis cuidado, que no hacemos juicio sobre el prójimo, contestóle Iasua sentándose sobre un fardo de cañas. Tengo aquí un vinillo de Chipre, dijo el viejo Manoa sacando un cantarillo de un hueco de la peña, que con hojaldres acabados de freír, saben a gloria. Y amistosamente les ofreció una cesta de bizcochos y un jarrón de vino. Cuidáis bien a vuestros sobrinos, dijo Faquí. Interesado, dijo Manoa, pues que pienso que ellos cuiden de mí cuando mis años pesen demasiado. ¿Qué podemos hacer 2 infelices esclavos ciegos?, interrogó uno de los mozos con una voz cansada a fuerza de desesperanzas y pesimismos. ¿Creéis que el Dios de Israel tiene el poder de agotar el agua del mar para que pasen sus hijos, y de hacer brotar agua de una peña tocada por Moisés para dar de beber a su pueblo sediento? Preguntó Judá con la vehemencia que le era habitual. Sí que creemos, contestaron los 2 ciegos. Pero parece que el Dios de Israel se olvidó de nosotros, dijo uno de ellos. Prueba que no se olvidó, es que estamos nosotros aquí, añadió Iasua, tomando una mano a cada uno de los ciegos y mirándoles a los ojos con aquella mirada suya, que era un rayo de amorosa luz cuando quería curar. Una intensa emoción se apoderó de ambos que empezaron a agitarse en convulsos sollozos sin lágrimas, porque sus ojos cerrados no podían verterlas. Infelices, murmuró Faquí apretando sus puños cerrados. Ni aún les dejaron el consuelo de llorar su irreparable desgracia. ¿Irreparable has dicho?, le dijo Iasua que lo oyó. Si la hija del sol estuviera a tu lado, te habría cubierto con su mano los labios para que no pronunciaras esa frase, Faquí, que solo la dicen los que no creen en el poder de Dios. Tienes razón, hijo de David. Por un momento olvidé que estabas tú en medio de nosotros, contestó Faquí. 925. Aquellos párpados deformados por el fuego comenzaron a enrojecerse, como bajo la influencia de un soplo vivificante. Las manchas y frunces que desfiguraban aquellos pobres rostros lacerados por las llamas hacía 4 años, fueron perdiéndose en la tersura de la piel que parecía irse renovando y transformándose bajo la acción de los hálitos ultrapoderosos que Iasua exhalaba sobre ellos, como si les transmitiera una vida nueva, fibra por fibra. El viejo Manoa era todo ojos para ver aquel insólito espectáculo de 2 caras desfiguradas por el fuego, que adquirían momento a momento los hermosos aspectos juveniles que les había conocido a sus sobrinos antes de la desgracia.
Y cuando la fina membrana de los párpados adquirió su natural movilidad y se abrió dando paso a la luz de las pupilas de un oscuro azul como el cielo de las noches galileas, el anciano no pudo resistir más y cayendo de rodillas a los pies de Yahshua gritaba con todo su aliento: Dios de Israel. Tú sabes que yo no creía en los milagros, y has hecho a mi vista el más estupendo que vieron ojos de hombre. Dios ha bajado a la tierra en la persona de este niño santo. Los sollozos ahogaron su voz, y sentado sobre el duro pavimento, el pobre viejo rezaba, pedía perdón de sus pecados y prometía a todos los patriarcas y profetas de Israel que sería en adelante un justo en toda la extensión de la palabra. Cuando aquellos ojos cegados por las llamas del incendio pudieron percibir cuanto les rodeaba, los dos hermanos se abrazaron llorando y diciendo al mismo tiempo: creí que nunca más vería tu rostro. Fakí y Judá, enternecidos igualmente, se miraban sin palabras y miraban a Yahshua, cuya intensa palidez les daba a comprender cuánta vida suya había dejado en aquellos dos seres, tan infelices una hora antes y tan dichosos en ese momento. Mas, no bien pasada la explosión de alegría en los recién curados, pensaron en su triste situación de esclavos prisioneros de Estado para toda la vida y de pronto se quedaron silenciosos y mustios. No marchitéis el rosal de vuestra dicha con el angustioso pensa. Miento que os aflige en este instante, díjoles dulcemente Yahshua. Dios de Abraham, exclamó uno de los mozos, ¿quién eres que así lees en el pensamiento? Un hombre que ha estudiado el alma de los hombres, les contestó Yahshua. Estáis pensando en vuestra condición de esclavos prisioneros de Estado, pero pensad también que nuestro Dios no hace las cosas a medias. Judá, amigo mío, ha llegado tu hora. Cumple pues, tu noble pensamiento en estos hijos del mártir Judas el Gaulonita. 926. En efecto, dijo el aludido, yo he venido aquí a rescatar un esclavo prisionero del Estado, y Dios me concede dos en vez de uno solo. ¿Y a quién pagaréis por nuestro rescate? Somos esclavos del Estado. El Estado os tiró al mar como cosa inútil y de seguro os creen muertos a estas horas, dijo el viejo Manoah. Yo tomo uno y tú el otro, dijo Fakí al príncipe Judá, pero no como esclavos sino como empleados a salario. Yo necesito un servidor de toda confianza y creo haberlo encontrado hoy en el puerto de Tolemaida. Si el tío Manoah está conforme, dijeron ambos a la vez. Faltaba eso. ¿Cómo no he de estarlo si hoy ha entrado Dios en mi choza? Aquí no podríais quedar porque muchos supieron vuestra desgracia y sería imposible ocultaros una vez ya curados. Se volvería a remover el pasado y entonces estaríais perdidos. Judá había quedado pensativo mirando a los dos jóvenes, cuyos fuertes y musculosos brazos indicaban claramente el duro trabajo que habían realizado. También él tenía músculos de hierro en sus brazos, y eso que él solo estuvo 3 años al remo. ¿Podéis decirme en qué flota habéis prestado servicios? Preguntó. De pronto a los jóvenes. En la que hace 9 años mandaba el tribuno romano Quintus Avius, la galera nuestra era el Aventino II y nuestro capitán se llamaba Paulo Druso. Yo estaba en la Astrea, que era la nave capitana, dijo Judá, y soy hijo adoptivo de Quintus Arrius. Mas no temáis, que soy judío de raza y de religión, y no soy amigo de los romanos, por más que estoy muy agradecido de este noble romano que me salvó la vida y la honra. Con el acuerdo de vuestro tío quedáis desde este momento como servidores nuestros a salario. No tendréis queja de nosotros. Son dos nobles corazones estos amigos míos, dijo Yahshua, y además gozan de buena posición. Ambos son dueños de grandes bienes de fortuna y de nombres ilustres en sus respectivos países. Este es el Ak Ben Fakí, príncipe de Cirene, y este es el príncipe Judá, hijo de Itamar, de la casa de Ur, de Jerusalén. Oh, oh, exclamaba el viejo Manoah, grandes casas, hijos míos, la suerte se os ha entrado en el cuerpo como una bendición de Jehová. Sabed pues, aprovecharla y corresponder a tan gran beneficio. Ahora seguimos viaje a Antioquía, añadió Judá, y os llevamos ya con nosotros. Decidnos vuestros nombres y elegid de nosotros dos el que queréis como amigo íntimo, para haceros olvidar vuestro doloroso pasado. Yo soy Otoniel y me quedo a tu lado, príncipe Judá. 927. Yo soy Isaías y me uno a ti, Ak Ben Fakí, dijo el otro. El vehemente africano dio un paso hacia él, y le abrazó como lo hubiera hecho con un hermano, largo tiempo esperado. Espero hacerte muy feliz, le dijo. Judá hizo lo mismo, añadiendo, ahora vamos a una tienda de ropas, y os vestiréis según corresponde. A dos flamantes mayordomos de casas ilustres. El viejo Manoah no acertaba si reír o llorar, y por fin optó por acercarse a Yahshua, y decirle: Amito santo,
que entras como un dios en las chozas cargadas de dolor, y entra contigo todo el cielo de Jehová. ¿Eres acaso el Mesías que Israel espera desde hace tanto tiempo? Por la memoria de Judas, mi sobrino mártir, dime si lo eres y te entregaré su secreto que él dejó para ti. Yo soy, dijo el maestro por primera vez en su vida. Dime pues el secreto de mi heroico hermano Judas, que me ha precedido en el camino del sacrificio por la liberación de Israel. Mientras los 4 jóvenes salían a buscar una tienda de ropas para vestir a Otoniel e Isaías, el viejo Manoah hacía sentar a Iasua en un banco, y levantando una piedra en un rincón del pavimento, extraía un cofre de ébano y se lo entregaba. ¿Qué es esto?, preguntó el joven maestro. Ábrelo y verás, que solo tú puedes verlo, contestó el viejo. Iasua rompió los lacres que lo cerraban herméticamente y sacó una tablilla en que estaban grabadas estas palabras: Judas de Galaad al Mesías Salvador de Israel. Después sacó un tubo de plata que encerraba un papiro. Era el testamento del ilustre mártir por la libertad y la justicia. Decía así: Hijo de David, Salvador de Israel. Sé que estás en medio de nuestro pueblo porque el príncipe Melchor te vio en la cuna años atrás. No sé si llegaré a conocerte antes de morir, pues mis días están contados. Mi vida solo durará el tiempo que tarden los tiranos de nuestro pueblo en encontrar mis refugios. He ofrecido mi vida al Dios de mis padres por la salvación de mi pueblo y la felicidad de mis 2 únicos hijos, Isaías y Otoniel, que dejo encomendados a mi tío materno Manoah, viejo marino de Tolemaida. Dejo 20 talentos de oro, equivalentes a 50.000 sestercios, fruto de la venta de la heredad de mis padres y de mi propio trabajo, mitad para mis hijos y mi tío, y mitad para el ejército defensor del Mesías Rey de Israel. Hijo de Dios, salva a nuestro pueblo del oprobio y de la opresión, y que mis hijos honren la memoria de su padre con su vida consagrada a la justicia y a la libertad. Judas de Galaad. 928. Iasua miró la fecha y habían pasado 11 años. Lo había escrito pocos meses antes de su heroica muerte, cuando sus hijos solo contaban 15 años de edad. Pobre Judas, exclamó Iasua, enjugándose 2 lágrimas que el recuerdo del mártir le arrancaba del fondo del alma. Te sacrificaste por la liberación política de Israel, sin pensar que es necesario antes preparar a Israel a gobernarse a sí mismo. Yo también seré mártir como tú, pero será por la liberación humana de la enorme carga de iniquidad que la tiene postrada en una fatal decadencia. Amo santo, dijo llorando también el viejo Manoah, guardad pronto esto, que no tardarán en volver los que recién salieron. Las tiendas están junto al puerto. No, Manoah, todos ellos deben saber el secreto de Judas de Galaad. ¿No ves que la mitad del oro que aquí se encuentra es para ti y tus sobrinos, y la otra mitad para un ejército defensor de Israel? Mis 2 amigos son miembros del Consejo Central de Jerusalén, que dirige y preside a la Santa Alianza Libertadora, y ellos no pueden ignorar nada de esto. Déjame hacer, buen Manoah, y todo será conforme a la justicia y a la razón. A poco rato volvieron los 4 que fueron de compras. Oh, padre Abraham, gritaba fuera de sí el viejo viendo a sus sobrinos con sus elegantes túnicas blancas de fina cachemira, al igual que las usadas generalmente por los saduceos de alto linaje, y turbantes a rayas azules, amarillas y blancas. ¿Quién nos conoce ahora? ¿Y quién te conocerá a ti cuando te cubras con este manto color del fruto de las palmeras y este turbante a rayas amarillas y verdes? Preguntaba Isaías enseñándole a su tío el regalo que le traían. Estáis locos, exclamaba el viejo, ¿cuándo voy a ponerme yo esto? ¿Aún no habéis ganado un denario y ya derrocháis así? No les riñas, buen Manoah, díjole Judá. Les hemos hecho un adelanto de lo que será su salario mensual, y ellos han pensado de inmediato en ti. Cosa de chiquillos, decía el viejo abriendo un viejo arcón para guardar el manto y turbante que consideraba un lujo para él. Enseguida Iasua, que aún estaba con el cofre abierto, participó a sus amigos el secreto de Judas de Galaad. Grande alma, dijo Faquí, que aún al borde de la tumba pensaba en la defensa de su pueblo. Entregaron al viejo Manoah los 10 talentos de oro, mitad de la suma. 929. Dejada por Judas, pues sus hijos Isaías y Otoniel donaron al buen anciano, que les había recogido abandonados y ciegos, la parte que a ellos les correspondía. Nosotros somos jóvenes y Dios nos ha favorecido con buena colocación en la vida, dijo Otoniel, mientras el tío merma en sus fuerzas, y debemos hacer con él, tal como hizo con nosotros. Esa es la justicia que reclamo para que sea libre Israel, dijo Iasua, si todos comprendieran la vida como vosotros. Qué dichosa sería esta humanidad.
2 días después nuestros viajeros se embarcaban en una hermosa galera pintada de un blanco marfil y con pabellón amarillo, que venía de Gaza y había hecho escala en Ascalón, Jaffa y Cesarea. Los mejores buques de pasajeros y cargas son los de nuestro compatriota Simónides, decía el viejo Manoa, satisfecho de haberles tomado pasajes en uno de los barcos del gran comerciante de Antioquía. Nuestros amigos cruzaron una mirada de inteligencia, pues el tal Simónides era el comerciante amigo del príncipe Melchor, para el cual Yasua llevaba carta de recomendación. Judá a su vez, pensó con amargo que aquel buque era de la flota de su padre, puesto que el comerciante Simónides fue el representante general del príncipe Itamar y luego de su viuda. ¿Reconocería Simónides a los dueños de la inmensa fortuna que administraba? Ellos tres, o sea, Judá, su madre y su hermana habían estado como muertos durante 8 años. ¿Qué cambios se habrían operado en aquel antiguo servidor que había sido atormentado por Valerio Graco para arrancarle el secreto de los bienes de fortuna del príncipe Itamar, jefe de la familia? La hermosa y flamante galera se llamaba Tirsa, nombre que aparecía con grandes letras de ébano en la proa. Junto a ella vio Judá otra galera que parecía gemela de la anterior, pintada de gris azulado y cuyo nombre en letras de bronce decía Esther. Estos buques, dijo Judá a Manoa, mientras unos criados subían los equipajes y llegaba Faquí con su madre y su hermana, estos buques parecen estar recientemente botados al mar. Es este el segundo viaje que hacen, repuso el viejo. Parece que hay 2 doncellas por las cuales el rico naviero tiene gran amor y ha bautizado sus 2 últimos barcos con sus nombres cuando las niñas han entrado a los 20 años. Mira Tirsa, dijo Judá a su hermana que llegaba al muelle en ese instante con Yasua, Noemí, Amra y los 2 criados, Eliacín y Cipro. ¿Qué he de mirar, sino una selva de mástiles, de velas, de hermosos barcos? ¿El mar al cual no veía desde que tenía 10 años y fuimos a despedir a nuestro padre para su último viaje? 930. Mira tu nombre en la galera en que nos embarcamos, añadió Judá. Cierto. ¡Qué coincidencia! Exclamaron todos. De modo que Tirsa se va con Tirsa, dijo Yasua. Y conmigo, dijo su madre Noemí, apretándose del brazo de su hija como si un vago temor la hubiese sobresaltado. La planchada fue bajada a tierra y comenzó el embarque de pasajeros y fardos de mercaderías. Mirad este otro buque con igual pabellón amarillo, con idénticos mástiles y velamen, como 2 hermanos gemelos, y se llama Esther. Y ambos son del mismo naviero, el comerciante Simónides de Antioquía, repuso el viejo Manoa, que estaba en toda su gloria como un viejo patriarca entre sus 2 gallardos sobrinos. Simónides de Antioquía, exclamó Noemí mirando a su hijo Judá. Tal es el nombre que aún recuerdo de nuestro apoderado, desde que yo me uní en matrimonio a tu padre. ¿Será el mismo? Ya era hombre de 60 años y 8 que han pasado, debe estar llegando a los 70. ¿Sabe si tiene hijos?, preguntó Noemí al viejo Manoa. Poco es lo que sé de él, contestó el anciano, pero algo he oído de una hija única, que después de casada desapareció por una persecución que un chacal romano desató contra ella que era muy hermosa. Simónides tiene mucha fortuna, pero también muchos dolores. Se dice que fue sometido al tormento para arrancarle no sé qué secretos que interesaban al gobierno del César. Dios misericordioso, exclamó Noemí llena de temores. ¿Por qué te empeñas, hijo mío, en que vayamos a Antioquía? ¿No será como arrojarnos de nuevo a la boca del lobo? Madre, díjole Judá, tu gran fe en el Salvador de Israel te abandona ahora cuando tratamos de comenzar nuestra colaboración con él para la liberación de nuestro pueblo. No temas, mujer, que tu fe y tu resignación han coronado de paz y de dicha tu vida presente y futura, le dijo Yasua, tomándola de la mano para ayudarla a embarcarse. Que Tirsa nos lleve en buen viaje sobre las olas del mar. Contigo, sí, oh, gloria de Israel. Exclamó la buena mujer apoyándose en Yasua, hasta que entró a la blanca y hermosa galera que llevaba el nombre de su hija. Cuando el barco soltó amarras, todos agitaban sus pañuelos despidiéndose de los que quedaban en tierra. Eran las primeras horas de la tarde, y un tibio aire primaveral rizaba suavemente la superficie del mar. Sobre un peñasco del muelle se veía la silueta recia y erguida del 931. Viejo Manoa, que seguía con la mirada el barco que se llevaba a los 2 huérfanos de su sobrino Judas de Galaad, tan infelices un día antes y tan colmados de dicha en aquellos momentos. Ya se ve que el Dios de Abraham y de Jacob se acordó de su pueblo y le mandó la estrella de su reposo. Manoa, viejo Manoa.
¿Quién te diría que después de 11 años de esperar, con tu cofre escondido bajo el piso de tu cueva, la llegada del Mesías para entregárselo, habías de oír su misma voz que te dijo, yo soy? Una profunda emoción llenó de lágrimas sus ojos, y dando media vuelta se perdió entre los cables y velas de su barcaza de carga. Nuestros viajeros se instalaron sobre cubierta a excepción de Noemí, que quiso retirarse a su cámara seguida de Ambra, su fiel criada. Esta, que había escuchado toda la conversación sobre Simónides el comerciante, le dijo: Ama mía, perdóname que nada te haya dicho referente a ese buen hombre Simónides. ¿Qué es lo que sabes tú de él? Preguntaba su ama ya recostada en su lecho. En cada barco suyo que llegaba a Jaffa, hacía entrar a Jerusalén un criado con un fardo de mercancías que eran ropas y comestibles, y un billetito que decía: la fidelidad y honradez en un criado son como él, olivo cuya raíz nunca se seca. Nuestro Dios que alimentó a Agar en el desierto, cuidará también de ti aunque pasen muchos años. No abandones tu puesto en el cual debes esperar siempre. Y firmaba, Simónides. Después de 3 años de la desgracia, recién supe que ese tal Simónides era un fiel dependiente del querido amo Itamar, al que administraba sus bienes en Antioquía. ¿Nunca vino por nuestra casa? Nunca, ama, por lo menos yo no lo vi en Jerusalén. La sorpresa que el buen hombre tendrá cuando os vea reunidos a los tres. ¿Crees tú que no estará más gustoso de que la fortuna nuestra sea suya, como lo ha sido durante los 8 años de nuestra desaparición? Preguntó Noemí. No lo creo, ama buena, porque de ser así, no se hubiera ocupado más de mí. Una vez llegó el mensajero y me encontró enferma. Tenía llave de la puerta de los carros y entró sin llamar. Al anochecer, y cuando yo lo hacía ya de viaje, volvió con un terapeuta de los que se hospedan en el Can de Betania, para que me curase. Me compró las medicinas necesarias y me dejó 100 sestercios para que prosiguiera mi curación. Aquel que me envía, dijo, necesita que vivas para que reconozcas a los amos cuando vuelvan a ocupar su puesto en la vida. 932. ¿Y qué sabía él si volveríamos? Preguntó Noemí. Tirsa y yo podíamos haber muerto en el calabozo y Judá en las galeras. Y no habéis muerto, ama mía, por lo cual debemos dar razón a ese hombre que me pedía esperar. Algo habría que le hacía mantener viva la esperanza. Yo lo quiero sin haberlo visto nunca. Ambra vio que su ama se dormía, y corriendo las cortinillas de la claraboya dejó a obscuras el camarote. Tomó un chal de seda azul de la cama destinada a Tirsa y subió a cubierta para abrigar con él a su amita, porque el vientecillo del mar se tornaba fresco y su niña era una flor de invernáculo. La encontró sentada en un banco entre Iasua y Faquí, y amorosamente la cubrió con el chal, luego se quitó un oscuro rebozo que tenía a su espalda y envolvió con él los pies menuditos de la joven. Basta, anda, basta, díjole Tirsa, ¿aún crees que estoy en la cuna y que lloro de frío? La buena mujer le sonrió en silencio y bajó al camarote de su ama para velar su sueño. Iasua, que observaba todo esto silenciosamente, dijo cuando la criada desapareció: Decime si no es una espantosa aberración humana que seres como esta mujer soporten la dura condición de esclavos que pueden ser comprados y vendidos como un asno, un buey o una cabra. ¿No es su alma noble y pura acaso mucho más que la de un encumbrado magnate? Mirad, dijo de pronto, en nuestra santa alianza para la liberación de Israel, debíamos ocuparnos de los esclavos. No debe haber esclavos fortuitos sino esclavos voluntarios. El que quiera hacerlo, en buena hora, pero todos deben tener el derecho de conquistar su libertad. La ley, dijo Tirsa, acuerda el derecho de la libertad al que sirvió 6 años a un mismo amo. Es verdad, contestó Iasua, pero ya se arreglan la mayoría de los amos para hacerle sentir al criado que desde ese instante se desentienden de él en absoluto, en forma que deben defenderse solos de las adversidades de la vida. Muchos esclavos así abandonados a su suerte, y cuyos espíritus están ya apocados y tímidos por la misma condición sufrida, se acobardan al lanzarse solos al mar bravío de la vida humana, que de seguro no les será apacible y bienhechora. Y entonces prefieren continuar así indefinidamente. Ven aquí, Judá, con Isaías y Otoniel, que tratamos un asunto muy grave, dijo el maestro en alta voz a sus 3 compañeros de viaje, que 933. Conversaban animadamente en la balaustrada de cubierta. Los 3 se acercaron. ¿De qué se trata, hijo de David? Preguntó sonriente Judá. ¿Cómo harías tú para que no hubiese esclavos fortuitos sino solo voluntarios? Preguntó a su vez Iasua. Con una ley que prohibiera severísimamente la compraventa de seres humanos, contestó Judá.
Pero no contando con el poder necesario para dar esa ley, ¿cómo harías tú? Todo eso entra en mi programa, si formamos un gran ejército que haga valer nuestros derechos a dar leyes y hacerlas cumplir, contestó Judá. Está muy bien el ejército de defensa, pero está mejor si elevamos el nivel moral del pueblo despertando en él los sentimientos de fraternidad y de compañerismo, después de haber extirpado desde luego la nefasta semilla del odio de clases. Tengo una idea, dijo Fakí, y es la siguiente: en las arcas de la Santa Alianza hay ya más de 200 talentos que vienen a hacer al cambio, 500.000 de sestercios, con lo cual podría la Santa Alianza rescatar los esclavos fortuitos que estuvieran maltratados por sus amos. Por lo pronto podemos hacer eso hasta mientras estemos en condiciones de dar leyes anulando la esclavitud. Creo que en esta forma los amos no podrían levantar protestas, toda vez que se les da el valor de sus siervos. Es una compra. Magnífica idea, Fakí, exclamaron todos a la vez. Enviemos el proyecto al Consejo Central de Jerusalén, dijo Yahshua, participándoles al mismo tiempo el donativo póstumo de nuestro hermano Judas de Galaad, lo cual viene a reforzar nuestra caja de socorros. Perdonad mi indiscreción, dijo de pronto Otoniel. ¿Podría saber qué es esa santa alianza de que os oigo hablar y qué fines os proponéis? ¿Al tomar como vuestras las situaciones difíciles de los demás? Otoniel, dijo el maestro, ¿qué te parece mejor, cómo estáis ambos ahora o cómo estabais antes de llegar nosotros a vuestra choza? Profeta de Dios, exclamaron los dos hijos de Judas Galaad. Eso ni aún habría que preguntarlo. Éramos dos piltrafas inútiles y hoy somos dos hombres capaces de esfuerzo por una causa justa, añadió Otoniel. Bien has hablado, Otoniel. Y ahora te digo, la Santa Alianza Signi. Ica que cada miembro suyo sea capaz de hacer con sus semejantes como nosotros hemos hecho con vosotros. ¿Habéis comprendido? Esa es una obra de gigantes, pues el mundo está lleno de infelices. 934. En parecidas condiciones a las nuestras, antes de vuestra llegada a Ptolemaida, dijo Isaías. Pues esa obra de gigantes podemos hacerla los hombres de buena voluntad que seamos capaces de cumplir la ley que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros queremos pertenecer a la Santa Alianza, exclamó con vehemencia Isaías. ¿Estás de acuerdo, Otoniel? Me has quitado la palabra de la boca, contestó el interrogado. Señores, dos más que se suman a nuestras filas, exclamó Judá. Mañana a esta hora estaremos en el puerto de Tiro donde nuestro barco se detiene 6 horas para levantar carga. ¿Seremos capaces de plantar allí en tan breve tiempo una ramita de la Santa Alianza? Depende que tengamos allí algún buen amigo, contestó Fakí. Los tenemos y grandes amigos. En el puerto viejo se halla incrustada en el peñón la torre de Melkart cuya historia trágica asusta a las gentes, y allí están nuestros terapeutas con los leprosos y en general atacados de enfermedades incurables, dijo Yahshua. Ya tenía el pensamiento de visitarlos y el buque se detenía algún tiempo en Tiro. Tal como lo pensaron se hizo, pues la célebre torre de Melkart donde Yosef y Miriam con Yahshua, pequeñito fugitivo de Herodes, se refugiaron años atrás, fue otra vez visitada por el joven maestro y sus amigos. 36 leprosos, 19 paralíticos, 14 tuberculosos y 8 ciegos, fueron curados por la energía divina que residía en la personalidad augusta del Hijo de Dios, y esos seres, desechos y escoria que la humanidad había apartado de su seno, fueron el primer plantel de afiliados a la Santa Alianza, que arrastraron en pos de sí, primero a sus familiares y amigos, y luego a la mayoría de los israelitas, árabes y egipcios radicados en la gran metrópoli, gloria del rey Hiram, el noble y generoso amigo de David y Salomón. Ya comprenderá el lector que allí quedaba la nueva fundación, bajo la tutela y consejo de los terapeutas peregrinos, cuya discreción aseguraba la buena marcha de la Santa Alianza y su desenvolvimiento con las reservas necesarias. En Sarepta, el barco solo se detendría 3 horas poco más o menos. Yahshua sacó su anotador de bolsillo y buscó unas señas que llevaba allí anotadas por su primo Johanan, cuando hacía poco, estuvo con él. A 50 pasos al norte de la ciudad, corría un arroyo bastante caudaloso, a cuya orilla sudoeste y entre un laberinto de cerros cubiertos de espesa arboleda, existían muchas grutas, algunas de las cuales eran sepulcros. En una que no lo era, porque estaba a más de 6 pies del suelo, habitaban por temporadas los terapeutas viajeros y era llamada la Gruta del Profeta. Una vieja tradición decía que allí se había albergado un 935. Tiempo el profeta Elías, o sea cuando pidió socorro a la viuda de Sarepta de que habla la escritura sagrada. Johanan le había confiado en intimidad que por 2 veces en su vida
se vio transportado en espíritu a aquella gruta solitaria, y que vio en el escondido hueco de un peñasco y en lo más interior de la caverna, un tubo de cobre con un papiro en el cual el profeta había escrito brevemente su origen. Pero Johanan nunca pudo leer lo escrito. Y Asua, que pensaba realizar este viaje a Antioquía, le había prometido ocuparse de hacer esta comprobación. En efecto, el tubo fue encontrado conforme a las indicaciones de Johanan y el grabado decía así: mis padres fueron originarios de la isla de Creta donde nací, causando al venir a la vida la muerte de mi madre. Mi padre me llevó a Pafos en la costa sudoeste de Chipre, donde su muerte me dejó solo a los 8 años. Fui adoptado como hijo por un ermitaño sabio que me enseñó astrología y química, ciencias en las cuales llegué a un gran adelanto. De él aprendí a retornar la vitalidad a un moribundo y a encender en el aire llamas de fuego, mediante el empleo de sustancias imperceptibles a simple vista. Su sabiduría era bebida de los anacoretas del monte Himeto, llamados dáctilos. El supremo hacedor de cuanto existe en los cielos y en la tierra, me tomó como instrumento de su justicia para castigar a los malvados y proteger a los débiles. Si cumplí mal, quiero ser perdonado y corregido. Si cumplí bien, loado sea el Supremo y que me lo tenga en cuenta para una nueva jornada. Elías Tesbita. Cuando Iasua con Judá y Faquí iban a volver al puerto para tomar el barco, llegó a la gruta un terapeuta con un joven canceroso y un hombre maduro, ciego de nacimiento. El terapeuta venía del monte Hermón y no reconoció a Iasua, al cual no veía desde que tenía 10 años de edad. Apenas se encontraron, Iasua le dio la frase de consigna de los esenios: voz del silencio. El terapeuta le contestó: el Señor está con nosotros. Tal es la consigna nueva, hermano. ¿De dónde vienes que no la sabías? De Galilea y voy a Antioquía, contestó Iasua mirando a los dos compañeros del terapeuta. Puso una mano sobre los ojos del ciego y otra sobre el pecho del canceroso. Si creéis en el poder divino que residió en Elías profeta, y que hoy reside en mí, por ley eterna de amor y de justicia, quiero que seáis curados para que hagáis el bien sobre la tierra. 936. El joven enfermo arrojó una bocanada de sangre y cayó exánime en brazos de Judá y Faquí que le sostuvieron. El hombre ciego se restregó los ojos invadidos de un fuerte escozor y los fue abriendo lentamente. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres en nombre de Dios?, gritó el terapeuta maravillado de tan repentina curación. El joven maestro sonriente y afable le puso una mano en el hombro y le dijo: ¿no acabas de decirme que el Señor está con nosotros? El terapeuta cayó de rodillas con honda emoción exclamando: luz de Dios sobre la tierra. Bendita la hora en que vine a esta caverna. Es breve el tiempo que tenemos. Oye la bocina del barco que nos llama al puerto, díjole el maestro. Encárgate de reunir aquí adeptos de la Santa Alianza, para lo cual pedirás instrucciones a los terapeutas de la torre de Melcar en Tiro, donde acabamos de dejarla establecida. El terapeuta dejó al ex ciego encargado del joven canceroso que descansaba en profundo letargo sobre un lecho de heno y acompañó a Iasua hasta que le vio embarcarse. Este esenio se llamaba Nabat y tenía una hermana viuda de nombre María, que vivía muy retirada con un hijo adolescente de nombre Juan Marcos, y por entonces vivían en Cesarea de Filipo. Fueron estos, juntamente con los curados en la gruta del profeta, los cimientos de la Santa Alianza en esa parte de Siria, mayormente en Cesarea, donde años más adelante estuvo en su propia casa la primera agrupación cristiana que tantos servicios prestó a Pedro el apóstol en las grandes persecuciones que sufrió. De Sarepta a Sidón había con buen tiempo, solo un día de viaje. Aun cuando esta capital había decaído mucho de su antiguo esplendor como centro de la gran actividad comercial de los fenicios, cuando eran los únicos dueños del Mediterráneo, conservaban no obstante los claros vestigios de su pasada grandeza. Su soberbio panorama de montañas cubiertas de eterno verdor, sus blancos palacios prendidos en lo alto de las colinas como nidos de águilas, asomando apenas sus audaces torrecillas por entre las copas de los cedros gigantescos, su situación entre dos ríos que bajaban desde las alturas del Líbano saltando entre peñascos hasta desembocar en el mar. Todo, en fin, hacía de Sidón una ciudad de ensueño, donde los huertos fecundos y los maravillosos jardines saturaban la atmósfera de aroma, de frutas maduras y de rosedales en flor. Excepcionalmente hermosa en su naturaleza, en su clima benigno y saludable, por la gran altura en que se encontraba, ya en plena cordillera del Líbano. 937. Sidón continuaba siendo la patria adoptiva de innumerables príncipes y debido a esto, era una ciudad de cortesanos y cortesanas que habían traído las costumbres y usos de sus respectivos países. Las bayaderas y odaliscas de Bagdad, de Bizancio, de Pafos, de Dafne, los cultores de los dioses paganos del placer, la molicie y la sensualidad más refinada.
Habían llevado a Sidón lo que ellos conceptuaban como lo único que hacían la vida humana, digna de ser vivida. A esta capital llegaba a bordo de la galera Tirsa, la luz divina hecha hombre, el amor eterno palpitando en un corazón de carne. Noemí, madre de Judá que sabía esto, más o menos por referencias de su esposo, cuyos viajes por Oriente y Occidente lo hicieron gran conocedor de costumbres y usos, observó la conveniencia de no desembarcar en aquella ciudad. Judá y Faquí comprendieron el retraimiento de la austera dama judía, que no deseaba que los jóvenes que viajaban con ellas vieran de cerca lo que ella llamaba la abominación de Sidón. El breve diálogo entre Judá y su madre a este respecto hizo comprender a Iasua el motivo por qué Noemí se oponía al desembarco. El navío se detendría por 4 horas en Sidón, tiempo bastante para explorar el terreno por si se les ofrecía oportunidad de conquistar prosélitos para la causa que había echado raíces profundas en los tres amigos. 5 años vividos en la Roma de los Césares me han curado de espanto, madre, decía Judá. Más de lo que he visto allí de corrupción y de vicio, no veré segaramente en Sidón. Donde hay muchos apestados es donde más falta hace la purificación y la limpieza, dijo Iasua. Quizá es mayor la mala fama que la realidad y además si 10 justos hubiera en Sidón, por esos 10 el Señor perdonaría a todos. ¿No era así la palabra divina, Noemí? Sí, hijo de David, era así. Que el Señor me perdone el temor egoísta de que sufráis mal, allí donde en verdad podéis sembrar el bien. Entonces, ¿tenemos vuestro beneplácito para visitar a Sidón? Preguntó afectuosamente Faquí, como si aquella virtuosa matrona judía fuera su propia madre. Sí, sí, Akbal Faquí. Cuando nuestro Mesías lo quiere, él sabe lo que quiere, contestó la dulce mujer. Como las miradas de Faquí interrogasen a Tirsa, ésta dijo discretamente. Cuando madre dice que sí, es que debe ser sí, pero yo no deseo bajar. Miraré la ciudad desde cubierta y tengo bastante con esto. Los 5 hombres bajaron. Los flamantes mayordomos de los jóvenes. Príncipes aseguraban que antes de su desgracia, residía allí un hermano de su difunta madre, que en el gran mercado de Sidón tenía un negocio. 938. De piedras preciosas, corales y nácar. ¿Acaso él les orientase en la empresa que deseaban realizar? El mercado de Sidón era una inmensa rotonda, especie de plaza amurallada, pero cuya muralla tenía innumerables puertas. Un gran círculo de esbeltas columnas de mármol, paralelo a la mura. Ya exterior, le asemejaba a un anfiteatro. Esta columnata circular tenía una magnífica techumbre poblada de altorrelieves, en que se destacaban audazmente, odaliscas en danza ante las estatuas de los dioses. Al centro de la gran rotonda había una fuente de mármol con una estatua de Adonis, rodeado de amorcillos coronados de flores en actitud de danza. Encontraron por fin el comercio que buscaban, pero no era el tío, sino una joven muy afable y bien parecida. Cuando dieron el nombre del tío, la joven les dijo, soy su hija, mi padre está enfermo. ¿Qué deseáis? Isaías y Otoniel no reconocieron a su prima, como tampoco ella les reconoció, pues habían pasado 10 años sin verse y los tres eran casi niños la última vez que se vieron. Cuando se dieron a conocer fue grande la alegría de la muchacha cuyo nombre era Tamar. Permíteme, les dijo, que atienda a unos clientes que tengo aquí dentro, y luego os llevaré yo misma a ver a mi padre. Mientras este diálogo, Iasua con Judá y Faquí recorrían la gran columnata circular observándolo todo. Vieron en una pequeña tienda de frutas y flores a su dueño paralítico, sentado en un sillón de ruedas que un adolescente empujaba cuando le era necesario moverse. Así atendía su negocio. Les ofreció uvas de Chipre y dátiles de Alejandría, que ellos compraron para iniciar conversación. Vosotros habréis llegado en la galera que atracó recién, les dijo el viejo. Venís segaramente de Judea, pues vuestra vestidura lo atestigua. ¿Qué tal se vive por allá? Allá y acá respiramos aire de humillación y de desprecio, contestó Judá. Aquí solo viven a gusto los holgazanes y las bailarinas, dijo el viejo comerciante. Para esos no hay mal año ni les es pesada la vida. Mientras que tú, díjole Iasua, te ganas penosamente el pan con tu cuerpo casi inutilizado por la parálisis. ¿Parálisis? El potro del tormento que dislocó mis pies y mis rodillas, exclamó el pobre hombre con la voz temblando de ira. ¿Y por qué? Volvió a preguntar Iasua, ¿qué delito habías cometido? 939. Defender la honra de mi casa, como una leona con cachorros defiende su madriguera.
Nada hay digno de respeto para la codicia de los amos de Roma. Para pagar sus deudas de juego, un satélite de su majestad imperial tuvo la idea de comprarme 2 de mis hijas mayores para el rey de Bagdad, que le daría en cambio un bolsillo de piedras preciosas de gran valor, pues tenía capricho por doncellas de la patria de Salomón. Le faltaban 2 para completar las 10 que aquel sátiro quería. Yo oculté mis 2 hijas donde ni el diablo pudiera hallarlas, y me sometió al tormento para hacerme declarar dónde estaban. No me mató en la esperanza de que yo accediera después. De Septópolis salté aquí en procura de tranquilidad y aquí estoy. Salvé de la deshonra mi casa, pero no salvé mis piernas que quedaron dislocadas. Soy médico, díjole Iaso arrodillándose al pie del sillón del inválido. Hay dislocaduras que pueden curarse. Déjame probar. Sus manos se posaron suavemente en las rodillas huesosas y enflaquecidas. Y luego en los pies, cuyas plantas se hallaban hacia afuera horriblemente desfigurados. Me queman tus manos, niño, cuidado, decía el comerciante. No temas, buen hombre, que no es para hacerte mal que me he acercado a ti. Puesto que eres samaritano, debes creer en el poder divino que usaron los profetas para curar los enfermos. Ya lo creo. Pero hace tanto que los profetas se fueron de esta tierra, que hoy es guarida de testas reales y de asesinos con togas. Prueba a levantarte y andar, díjole Iaso con cierta y suave autoridad. ¿Andar yo? Hace 6 años que no uso mis piernas para nada. Prueba a levantarte y andar, volvió a insistir Iaso, tomando al inválido por ambas manos. Cuando se puso de pie, le atrajo suavemente hacia él, y soltando aquellas manos que temblaban entre las suyas, le dijo, camina, ya puedes andar. El hombre dio un paso, luego otro y otro más. Mis pies andan solos, gritó. Dios de Israel, ha resucitado Eliseo profeta y los muertos vuelven a la vida. Chest, dijo Iasua. No hables tan alto, pues ya sabes que los profetas de Dios estamos siempre sentenciados a muerte, y aún no es llegada mi hora. Todo lo que soy y lo que tengo te daré, profeta, por el bien que me has hecho. Corre, hijo mío, a casa, dijo al adolescente, y que tu madre prepare el mejor pan y el mejor vino para este hombre de Dios que ha hecho vivir mis piernas. 940. No te afanes así, le dijo Iasua, que el tiempo que tenemos es poco. Judá y Faquí decían entre sí. Ya tenemos la entrada libre en Sidón. Este buen hombre y su familia será el primer plantel de la Santa Alianza. Y lo fue en efecto, pues entre su numerosa familia había 6 hijos varones y 3 mujeres, algunos ya casados, pero que continuaban viviendo en la vieja casa paterna. Mientras ocurría esto en la tienda de flores y frutas, Isaías y Otoniel. En la otra parte de la rotonda conversaban con la prima Tamar. Los clientes que ella tenía dentro, eran un hombre ya maduro vestido al uso griego, o sea con clámide corta y elimatión o gran manto en forma de capa, una mujer de regular edad embosada también en su manto, que le cubría la cabeza y daba vuelta alrededor de los hombros, y por último una jovencita rubia de ojos color topacio, vestida con una amplia falda plegada y una esclavina azul completamente rizada que caía con gracia sobre la falda color amarillo. Como se ve, los 3 personajes parecían griegos de buena posición a juzgar por sus vestiduras. Te mandaría enseguida lo que has elegido para tu niña, dijo Tamar, acompañando a sus clientes hasta la columnata, pero debo acompañar a estos viajeros a mi casa y acto seguido cumplo contigo. Basta que sea antes del atardecer, observó el griego. Si puedo serte útil, prima mía, dijo Otoniel, yo llevaré a esta familia sus compras. ¿Dónde viven? 100 pasos de aquí, frente a la estatua de Artemisa en la plazoleta de su nombre, contestó la jovencita, mirando al amable extranjero que se ofrecía. Se trataba de una caja y varios paquetes, cuyo peso era insignificante. Para Otoniel, vigoroso y fuerte, y además entusiasmado por la delicada belleza de la joven. ¿Cómo te llamas? Le preguntó andando a su lado. María de Magdalo. Este es mi padre, y esta fue mi nodriza y ahora mi aya. ¿Y qué razón hay, dijo el griego cuyo nombre era Hermione, para que este mozo nos haga de criado? Mi voluntad nada más y el deseo de prestar un servicio a vosotros y a mi prima Tamar que tiene a su padre enfermo. Si tú eres idóneo, te compadezco, dijo el griego. Sidón es una eterna baraúnda de risas, cantos y procesiones lúbricas. Estoy desesperado por volver a mi castillo entre mi bosque, mis pájaros y mis libros. Esto es una gran ciudad, padre, dijo la jovencita, y Magdalo es una aldea donde no se ve más que el castillo y en torno a él las cabañas de nuestros labriegos y pastores. 941. ¿Te gustan las grandes capitales? Volvió a preguntar Otoniel.
Me gusta la animación, el movimiento, las emociones constantemente renovadas, contestó la joven. Ya, ya, murmuraba el griego, con solo 15 años de vida, no puedes pensar de otra manera. Deja que caiga la nieve de los años, y le encontrarás buen sabor a la quietud, al silencio y a la soledad. Yo también soy Galileo, dijo Otoniel, originario de Tolemaida donde he vivido hasta ahora. Dentro de 2 horas sigo viaje a Antioquía. Antioquía, exclamó María como si dijeran a otro mundo, ¿y te quedarás allá? No, voy de paso y creo regresar pronto a nuestra tierra natal. Pues cuando vuelvas a Galilea, díjole el griego, si aciertas a llegar a Tiberias, a solo media milla está mi castillo en Mágdalo, como un nido de gaviotas en pleno bosque. Si te place hacer el ermitaño por una temporada, ya lo sabes. Gracias, no lo olvidaré, contestó Otoniel, ya deteniéndose porque estaban en la plazoleta de Artemisa, frente a un antiguo palacio transformado en hospedería elegante, para los viajeros favorecidos por la fortuna. El joven se despidió de sus nuevos amigos y volvió en busca de sus compañeros de viaje, no sin sentir que en su corazón había un culto nuevo que parecíale digno de transformar su vida en adelante. Pero guardó para sí mismo su secreto diciendo, 9 años de anulamiento completo en la oscuridad de la ceguera, creo que me dan derecho a desear la felicidad para mi vida futura. Me esforzaré en hacerme digno de ella si es que por su posición estuviera más alta que yo. 942. 55. En Antioquía. El navío que conducía a nuestros viajeros no hizo más escalas hasta llegar a su destino, Antioquía. Tomada por la embocadura del río Orontes, Judá se acercó al contramaestre y le preguntó por un hospedaje cómodo y serio para su familia. El amable marino le dio un pequeño croquis de la gran ciudad, cosa que acostumbraba hacer con todos los viajeros que la visitaban por primera vez. La populosa metrópoli, reina del Oriente en aquel tiempo, estaba dividida por 2 hermosísimas avenidas, decoradas con ejemplares de árboles hermosos y raros,